¿Cómo debería ser la financiación a alcanzar los objetivos climáticos del mundo? El día 3 de la COP26 habla de la que podría ser una histórica alianza de privados en inversiones verdes, pero los activistas temen que la brecha entre promesas y progreso aumente y termine esto socavando la cumbre. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Una agrupación de 450 grupos financieros privados compone la Alianza Financiera de Glasgow para la Neutralidad Cero. Se propone lograr fondos para ayudar a los países a lograr la neutralidad de carbono para 2050. En el tercer día de la Conferencia Climática de Glasgow se ha centrado en el financiamiento. Después del anuncio de un puñado de nuevos compromisos, decidir cómo financiar las inversiones en una economía baja en carbono es esencial para avanzar. Y ahí es donde podría jugar un papel importante una agrupación de 450 grupos financieros privados. El miércoles, la Alianza Financiera de Glasgow para Neutralidad Cero anunció que trabajará para asegurar los fondos y ayudar a los países a lograr esa neutralidad de carbono para el año 2050. La agrupación une a bancos, a compañías aseguradoras de pensiones, fondos que controlan el 40% del capital mundial. Y muchos activistas climáticos han reaccionado a este anuncio con escepticismo, señalando que los grupos involucrados todavía están invirtiendo fuertemente en combustibles fósiles. ¿Y cómo sigue la historia? Entonces, vamos a encontrar a nuestra enviada especial a Glasgow, Carol Guerrero. Carol, te saludo y parto preguntándote, quienes componen la Alianza Financiera Cero, que se ha hecho mención de cuánto dinero estamos hablando, de ayudas a países para alcanzar la neutralidad cero de aquí al año 2050. Bueno, Jenny, como bien lo dices tú, estamos hablando de 450 entidades financieras de 45 países. Estamos hablando de 130 billones de dólares y es una alianza entre Michael Bloomberg, que es el embajador de la ONU para Asuntos Climáticos, y el sector financiero. Básicamente, lo que busca esta alianza es que los préstamos bancarios que normalmente se destinan, por ejemplo, al sector petrolero, se dirijan más bien a las energías renovables. Sin embargo, Jenny, como bien lo dices tú, hay críticas básicamente porque las mismas entidades financieras que están anunciando esta alianza son las mismas que se han beneficiado con muchísimo dinero por cuenta del cambio climático. Y esta es otra de las alianzas que se anuncian en el marco de esta cumbre, de pactos, de cumbres que no son vinculantes. Recordemos que se dice del cumplimiento de las metas y de los anuncios que están surgiendo en esta cumbre. Pues Jenny, básicamente los acuerdos que aquí se han anunciado, como por ejemplo el freno a la deforestación o la reducción de emisiones de metanol, han caído bastante bien aquí en Glasgow. Sin embargo, no ha sido suficiente. Ha caído mal, pero el problema, Jenny, es que el Acuerdo de París sigue sin cumplirse como debería ser. Siguen sin comprometerse con acciones para poder cumplir ese Acuerdo de París, que es en realidad el objetivo principal de esta COP26, es el de hacer respetar lo acordado en el año 2015 en ese Acuerdo de París, en esa COP21, y de ponerlo en práctica. Sobre todo la parte financiera es la que más trabajo está costando, y es que estamos hablando, recordemos, de 100.000 millones de dólares que se deben destinar cada año a los países más pobres y a los que más se han visto perjudicados por cuenta del cambio climático. Carol Guerrero, muchas gracias. Y Centroamérica es una de las zonas más afectadas, también vulnerables de la crisis climática mundial, y uno de los gobiernos que lleva la representación centroamericana a esta cumbre internacional es el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Habló con Deutsche Welle y explicó la urgencia de un compromiso internacional para frenar la catástrofe. Escuchemos. Veo compromisos en las reducciones de metano y veo compromisos en sumar el dinero necesario para la mitigación. Centroamérica, como lo has dicho, es una de las regiones más afectadas por los climas extremos. Estamos hablando de huracanes, inundaciones y sequías, particularmente por el fenómeno de la Niña. Entonces sí esperamos que esto ocurra, y no es
A ver, el pedido de fondo es porque de esto depende la vida de muchas personas. Depende la vida de las personas que hoy están en la región centroamericana, pero también depende la vida de muchos niños y niñas y de nuestros nietos y nietas, incluso gente que no ha nacido aún, para que tenga un planeta donde vivir. Esperamos que esto se logre. Ha habido avances en esta COP, pero ciertamente falta. La pandemia y la contracción económica han impactado también en la capacidad financiera para sumar nuevas áreas de protección en Costa Rica, un país líder en combatir la deforestación, que este año fue galardonado con el premio Earthshot de Corona Británica. Desde el año 1997, Costa Rica aplica un programa que le ha permitido pasar del 21 al más del 50% de superficie cubierta por bosques. Enclavada en las montañas de Costa Rica, en los márgenes del río Cajón, esta finca de 200 hectáreas conserva la mitad de su superficie para bosque. El dueño, Alberto Sáenz, combina la cría de animales con la naturaleza. A cambio, el Estado de Costa Rica le desembolsa anualmente $64 por hectárea. Bueno, yo amo a mis hijos y a mis nietos y quiero que vivan en un planeta que es la única casa que tenemos. Y quiero que se conserve y se conserve como originalmente Dios es, llena de bosques y de vegetación y animales y de pajaritos. Fincas como la de Alberto Sáenz son parte del programa de pagos de servicios ambientales que reconoce financieramente a quienes protegen la naturaleza y que le valió a Costa Rica distinciones como el premio Earthshot, otorgado por la corona inglesa. Gilmar Navarrete, director de Servicios Ambientales, explica que para mantener esta iniciativa de $26 millones desde hace 25 años, el país captura el 3,5% del impuesto a los combustibles. Actualmente el programa de pago por servicios ambientales cubre alrededor de 350.000 hectáreas, esto distribuido en 6.000 contratos que hemos firmado con dueños de finca. Esta política hizo de Costa Rica el primer país de América Latina que detuvo y revirtió la deforestación. Así se conservan especies únicas como la rana arborícola de Potrero, que vive en la Reserva Biológica de Monteverde, al noroeste del país. Junto al cambio climático, la deforestación es la principal amenaza a las faunas autóctonas. Hay especies que, pese a los avances actuales, ya no se pueden recuperar. Pues a finales de la década de los 80, de estos años, pues hubo un impacto bastante significativo en muchas poblaciones de especies, incluyendo pues el sapo dorado y la rana arlequín, pues que eso se dejaron de observar. En este bosque de más de 30.000 hectáreas, donde habita el 2,5% de la biodiversidad de todo el mundo, se encuentra además la mitad del agua que se necesita para generar el 50% de la energía eléctrica renovable de Costa Rica. Estos árboles acá en el bosque nuboso funcionan como una gran esponja que atrapan el agua de las nubes, ¿verdad? Y ayudan como a capturarla y luego a filtrarla y luego hace que suavemente esa agua penetre el suelo y se haga disponible en los ojos de agua, en los mantos acuíferos, ¿verdad? Monteverde es cuna de más de 3.200 especies de árboles y plantas. Conservarlas y proteger el resto de los bosques es una política de Estado en Costa Rica. El país centroamericano hoy goza de una imagen más positiva en el mundo y su naturaleza espectacular atrae a cada vez más turistas. Los servicios ambientales son una solución basada en la naturaleza y es algo que desde Costa Rica llamamos a expandir en el resto del mundo. Porque permite el crecimiento económico, como lo ha hecho en nuestro caso con el turismo, porque permite expandir la cobertura forestal, que en Costa Rica pasó de 1980 a 20%, actualmente más del 50%. Esto se ha logrado también con la colaboración de dueños de fincas como Alberto Sáenz, quien motiva a las nuevas generaciones a que se unan a la conservación. Los pueblos originarios están presentes en esta cita, aunque son escuchados como nunca antes en este foro, desconfían si aquello se va a traducir en cambios de política y gobernanza. Desde la protección de los ecosistemas, el respeto al derecho de la tierra y los derechos de los defensores y defensoras ambientalistas, habla nuestra siguiente historia de nuestro enviado especial, Andreu Jerez. Los pueblos indígenas, los eternamente olvidados, pero cuya voz hoy se escucha con fuerza en Glasgow.
Esta es la mirada olvidada durante mucho tiempo en la lucha contra la crisis climática, la de los pueblos indígenas del planeta. Algo parece estar cambiando en esta COP26. Representantes de pueblos originarios han asumido un papel más protagónico gracias a décadas de activismo que ahora comienzan a reconocer algunos gobiernos y parte del sector privado presente en esta cumbre del clima. En Glasgow, los jefes de Estado y de Gobierno se han comprometido a destinar casi 20.000 millones de dólares para garantizar los derechos históricos sobre la tierra de los pueblos originarios y proteger su papel en la defensa de bosques y hábitats naturales. Una promesa que, sin embargo, indígenas latinoamericanos consideran insuficiente. Parece una cumbre que ha atacado un tema nuevo que no estaba antes, que era la inversión territorial para los pueblos indígenas. Y esto me parece que es basado a los muchos estudios científicos que han demostrado y a los que hemos estado las organizaciones exponiendo a nivel mundial en los últimos años de la necesidad de incorporar el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales en esto. Pero en general la COP sigue siendo la misma, bastante promesas, bastante discursos. Muchos recursos aprobados y ejecutados por los gobiernos difícilmente llegan a las comunidades y a los pueblos indígenas. Y nuestra preocupación es que las nuevas ayudas sigan ese camino. Más aún en Brasil, donde en este momento la gente no tiene contacto ni diálogo con este gobierno. Más del 80% de la biodiversidad de la tierra está en manos de los pueblos indígenas. Sus prácticas y conocimientos ancestrales sirven para proteger bosques y selvas, lo que a su vez sirve para reducir el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero. En el marco de la COP26, los gobiernos de Alemania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, junto a otras 19 entidades privadas, han prometido 1.700 millones de dólares adicionales para comunidades indígenas en su esfuerzo por proteger los bosques tropicales. Es el mayor fondo público-privado de la historia para este objetivo. Representantes indígenas han presentado en Glasgow una propuesta para que esos recursos lleguen directamente, sin intermediarios, a las comunidades que quieren convertirse ahora en la primera línea de la lucha contra la crisis climática. Y por primera vez, una COP26 se está tomando más en serio los pueblos originarios, pero ¿implicará aquello necesariamente cambios positivos o significativos? Se lo preguntamos a uno de los representantes indígenas presentes en Glasgow, a quien ven a Tuniak Catán, quien es, además del pueblo Shuar de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Señor Catán, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Y parto preguntándole inmediatamente: 20.000 millones de dólares para garantizar los derechos históricos sobre la tierra, bosques, ecosistemas. ¿Para cuánto alcanzan 20.000 millones en semejante meta? Buenas noches, mi nombre es Tuniak Catán. La verdad, estamos aquí en la COP, los pueblos originarios del mundo, pueblos indígenas y comunidades locales. El anuncio que han hecho los gobiernos de 20.000 millones, la verdad parecería mucho, pero en realidad para llegar al territorio y mitigar la crisis climática, la crisis humanitaria y crisis económica es insuficiente. Sin embargo, a pesar que llegase todo ese fondo, sería insuficiente. A pesar que ahora los mecanismos que están actuando, los canales que están utilizando a nivel internacional y los gobiernos no han garantizado que esos recursos lleguen al territorio. Por eso creemos que ese recurso todavía no va a alcanzar para mitigar el cambio climático y garantizar los derechos territoriales, los derechos de vida de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Señor Catán, ustedes vienen además denunciando a la gobernanza política, la misma que se reúne allí en Glasgow, donde está usted, de fracasar en la protección de líderes y lideresas de indígenas, defensores y defensoras ambientalistas, en una región donde los atacan, los agreden y los matan. ¿Esperan avanzar ustedes en este tema? Efectivamente, lo que hemos anunciado aquí en Glasgow, hemos dicho, los pueblos indígenas, por ejemplo en la Amazonía, ya estamos protegiendo más de 400 millones de bosques tropicales. Déjenos preservar, no nos persigan, no nos maten. A nivel global,
A nivel internacional, estamos protegiendo 950 millones de bosques tropicales en el planeta, de hectáreas. Entonces estamos diciendo, ya estamos contribuyendo, ayúdenos a proteger, no criminalicen, no intensifiquen la actividad extractiva en nuestros territorios. Déjennos ser nosotros, déjennos contribuir a la humanidad, a la vida, y no jueguen con la esperanza de los niños y de las mujeres, no jueguen con la esperanza de vida de la humanidad. Y por último, veíamos en nuestro informe también una representante de los pueblos originarios de Brasil denunciando la imposible lucha para ellos ante el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Cómo es para ustedes ante el gobierno de Guillermo Lasso? Efectivamente, empezando desde Brasil, las mujeres y pueblos indígenas de Brasil lo que están demandando es la demarcación ya de sus territorios. No quieren vivir en espacios reducidos, sino quieren ser ellos como pueblos originarios. Lo que pasa en Ecuador, denunciamos públicamente que aquí a nivel internacional el gobierno viene a pregonar sobre la transición económica en su país, pero allá internamente en el país, en la Amazonía ecuatoriana, mis hermanos han estado luchando porque el país, el gobierno actual, tiene el plan de intensificar y aumentar la extracción petrolera y minera en nuestros territorios, en territorios de pueblos indígenas, y no ha hecho ninguna consulta previa, libre e informada, peor, no ha hecho el consentimiento. Señor Catán, del pueblo Shuar de Ecuador, gracias por esta entrevista. Hasta pronto.